Mi nombre es Juanmanía Aguado Maite Fernanda, alumna de sexto año de medicina, en el cual vamos a hablar acerca del tema, en primer lugar del curso de química general, ¿no? Dentro de ello el tema lo que es el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, en el cual va a ser, ¿no?, uno de los temas que también hablaremos bioquímicamente, ¿no?, en el cual ya tendremos como que un inicio acerca del curso de bioquímica que van a llevar más adelante. Pero para ello, ¿no?, han tenido también una previa clases también tal vez de biología y de química respectivamente. Entonces acá va a ser como un camino para entrar al mundo de la bioquímica, ¿ok? En el cual sí hablaremos algunos elementos de ello. En el índice podemos apreciar acerca del metabolismo, que vamos a hablar de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Ahora, vamos a hablar qué es, ¿no?, metabolismo prácticamente, en el cual va a ser conjunto de transformaciones que se va a realizar químicamente en lo que es en la célula o también en el organismo, ¿no? En el cual consiste esta serie de reacciones que van a involucrar lo que son rutas o vías metabólicas y de tal forma que van a intervenir, ¿no?, intermediarios, ya sean metabolitos, en este caso, ¿no?, que en los precursores que va a haber en estas rutas metabólicas va a convertir a un producto final, ¿no?, a través de ellos. Es importante también cuáles son las funciones que queremos llevar a cabo con las del metabolismo, ¿no? Uno de ellos es obtener energía, que va a ser a través, ¿no?, de ATP, también que va a fabricar componentes celulares, también la polimerizar precursores, en este caso como las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Pero principalmente vamos a hablar tanto de sintetizar y degradar biomoléculas, ya sea como los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Y otro también, la obtención de la energía. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de metabolismo, tanto el catabolismo como el anabolismo. Su mismo nombre dice catabolismo, también viene en la parte químicamente hablando de oxidativa, en el cual va a ceder electrones, y acá también se le va a conocer con lisis, en el cual de esta forma es como la parte de que va a destruir algún elemento, pero al ver esta destrucción de ello va a generar ATP. Por eso va a convertir de moléculas grandes hacia moléculas chicas, ¿no? Y lo contrario va a ser el anabolismo, que químicamente va a ser reductivo, y esto se va a relacionar con la palabra génesis, que está relacionado con el origen. Pero al ver este origen va a tener también un gasto de ATP, ¿no?, que va a ser de una molécula chica a una molécula grande. Entonces, ya tenemos una cierta idea acerca del metabolismo, y de tal forma que vamos a continuar acerca sobre el metabolismo de los carbohidratos. Pero para ello vamos a hablar qué son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos van a ser biomoléculas orgánicas, ¿no?, en el cual ya hemos recibido el tema de química orgánica, que se caracterizan porque tienen un compuesto de carbono. En este caso, los carbohidratos van a tener, ¿no?, por eso sabemos carbo, que viene de carbono, e hidratos por los compuestos de hidrógeno. Pero en este caso también se le va a añadir lo que es el oxígeno, de tal forma que va a tener estas moléculas llamadas CHO, ¿no? Y son finalmente compuestos ternarios, porque están formados por 3 biomoléculas. También los carbohidratos son llamados glúcidos, glícidos, azúcares, sacáridos, carbohidratos o hidratos de carbono. También nos indican que vienen de griego, que son glicos, que se magnificar dulce, y de latín sácaros, que también. Ahora, ¿dónde también puede ayudar estos carbohidratos? En los vegetales para la fotosíntesis, ¿no? Y en los animales, que lo pueden obtener a través de los alimentos. Químicamente hablando, acá tenemos, ¿no?, lo que es la fórmula general de los carbohidratos, que es una molécula de carbono con 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y todo puede ser combinado por un número tal, pero este número que se va a relacionar al número de carbonos, que tiene que ser mayor o igual que 3. Ahora, en sus funciones tenemos lo que es la transferencia de energía,
Es decir, que van a ser el primer combustible, ¿no? Que se va a necesitar para poder realizar lo que son las funciones orgánicas, ¿no? De nuestro organismo, tanto físico como mental, ¿no? Y en el cual nos va a dar que una molécula de glucosa, en este caso, o carbohidratos, nos va a dar 4 kilocalorías por gramo. También va a ser de reserva energética, ya que esto se va a encontrar de reserva en caso que lo requiramos, ¿no? Sobre todo en los estados de ayuna, que pueden estar almacenados, como el almidón, sobre todo en las fuentes vegetales como la semilla, y el glucógeno, en este caso en el ser humano o en animales, se va a encontrar almacenado en el hígado o músculo. También van a tener una función estructural o de resistencia, es decir, que van a formar parte de la pared celular, en este caso de los elementos vegetales, o también la pared celular de la madera o el algodón, ¿verdad? En este caso le conoce como un tipo de carbohidrato llamado celulosa. También tenemos la quitina, que esta quitina va a formar el exoesqueleto de ciertos animales como los insectos, y también puede ser por los hongos. Y los mucopolisacáridos, en este caso, también van a formar parte de la pared celular de las bacterias, ¿no? Cuando ya lleven lo que es bacteriología, ¿no? Van a hablar cuáles son las partes de una bacteria. En este caso están los mucopolisacáridos, que puede diferenciar una bacteria gram negativa con una bacteria gram positiva. Ahora, en la clasificación de carbohidratos, se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos. Tenemos lo que es monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿ok? Si vamos a ver solamente monosacáridos, porque van a tener un compuesto de carbono, ¿no? Bueno, por una molécula. En este caso, bueno, vamos a tener, si son 3 carbonos, se va a llamar triosa. Disculpen, monosacárido porque hay una glucosa, ¿ya? Un compuesto de glucosa, no porque hay por moléculas de carbono. Si en esa molécula de glucosa tenemos 3 carbonos, se va a llamar triosas. Si hay 4 moléculas de carbono, se va a llamar tetrosas. En el caso de las triosas tenemos al gliceraldehído o la dihidroxicetona. En las treosas tenemos a la eritrosa. En las pentosas, que en este caso es importante, ya que tenemos acá la desoxirribosa, la ribosa y la ribulosa, ¿no? En el cual son componentes para la formación de los ácidos nucleicos, sobre todo la formación del ADN y ARN, ¿no? De las células. Y las que forman 6 carbonos, que estas son las mayormente mencionadas, ¿no? En la área clínica también y bioquímicamente hablando, como son la glucosa, galactosa, fructosa, manosa, ¿ok? Y los oligosacáridos, que van a estar compuestos de una molécula de glucosa a 10 moléculas de glucosa. Tenemos la disacáridos y tenemos 2 moléculas de glucosa. Tenemos lo que es la maltosa, que está formado por 2 moléculas de glucosa. Tenemos la lactosa, si está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y la sacarosa también, si es por glucosa y fructuosa. Ambas van a estar unidos por un enlace de los carbohidratos, ¿ok? Asimismo, también, si son trisacáridos, van a ser por 3 moléculas de glucosa y hasta los tetrasacáridos. Normalmente los oligosacáridos van de 2 a 10 moléculas de glucosa. Cuando ya hablamos de polisacáridos, son de más de 10 moléculas, ¿no? De glucosa, en el cual tenemos homopolisacáridos, solamente van a tener un tipo de compuesto ternario, en el cual tenemos al almidón, ¿no? Que van a ser, estos son tipo de carbohidratos que van a ser de reserva, que ya hemos mencionado, ¿no? El glucógeno también, que se va a encontrar en el hígado o en el músculo, la celulosa, que van a formar parte, ¿no? De la madera, también del algodón, y en el cual son, la celulosa en este caso no puede ser sintetizado por nuestro organismo, por eso es uno de los elementos que no es comestible, ¿no? A diferencia del almidón y el glucógeno. Asimismo también la pectina y la quitina, ¿no? En este caso la quitina, que ya forma parte del exoesqueleto de los insectos.
¿sí? Y bueno, y otro también que se le menciona que son los heteropolisacáridos, que van a tener distintos componentes, asimismo también a ese grupo ternario, ¿no? Como los glucosaminoglicanos, que en el cual tenemos acá el ácido hialurónico, los proteoglucanos, el peptidoglucano y las glicoproteínas. Ahora vamos a hablar acerca de la digestión, absorción y excreción acerca de los carbohidratos. No sé si se puede apreciar bien. Ya. Bueno, en el caso de, tenemos acá, ¿no? ¿Cómo inicia la digestión de los carbohidratos? Tenemos lo que es mediante enzimas, ¿no? Enzimas, en este caso, a nivel de la boca, ¿no? Donde va a empezar la digestión de ello. Y tenemos lo que es la tialina, o también conocida como la alfa-amilasa. Acá va a iniciar la primera digestión de los carbohidratos y la segunda se va a hacer degradado a nivel intestinal, que es en la segunda porción del duodeno, que va a haber acá la secreción, lo que es de la amilasa pancreática. ¿Ok? Entonces, vemos acá, ¿no? Cómo ya ha sido alimentos degradados, tenemos el almidón, tal vez de los cereales que podemos encontrar, o directamente la glucosa, en el cual también se le puede llamar como el azúcar de la uva, la lactosa que tenemos, ¿no? De la leche, o la sacarosa, que también llamado azúcar, bueno, que es parte de la caña de azúcar. Ok, entonces, a nivel de lo que son el enterocito, ¿no? En sus microvellosidades, ya. Bueno, disculpen. A nivel de las microvellosidades, estos elementos van a ingresar, pero al ingresar van a ser degradados por esas enzimas, ¿no? Como la maltasa, la lactasa y la sacarasa, respectivamente, a esos biomoléculas orgánicas que han ingresado. ¿Para qué? Para que al final, a nivel sanguíneo, sean mejormente absorbidos, ¿no? Y así ingresen a lo que es a la parte energética que queremos tener como finalidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la lactosa a nivel del intestino va a ser degradado por la lactasa. ¿Qué va a tener como finalidad? Que sea tener lo que es la glucosa y la galactosa, para que estos sean finalmente reabsorbidos a nivel capilar, que se va a dar mediante este transporte que se le va a conocer como GLUT2. ¿Ok? Y en la sacarosa va a tener, ¿no? Lo que va mediante la sacarasa, lo que va a hacer es disociar la fructuosa con la glucosa, en el cual la glucosa, ¿no? Va a ser transferido por este GLUT2, ¿no? Mediante que la fructuosa que se ha degradado va a pasar, ¿no? Por este también transportador que se va a conocer como el GLUT5, ¿ok? En el cual son los transportadores respectivos para estos monosacáridos. GLUT5 para fructosa y GLUT2 para glucosa y galactosa. Estos son productos finales, ¿no? Del tubo digestivo. Ya sabemos que van a pasar, ¿no? A los capilares, y también de los capilares van a pasar al hígado, donde van a metabolizarse y tener como esa finalidad de la respuesta energética. Ahora, entonces es importante conocer este elemento de la glucosa, ¿no? Que la glucosa hepática va a tener distintos caminos. Metabolismo, varias va a haber acciones químicas y se va a generar rutas metabólicas. Entonces, la glucosa va a tener esas rutas a nivel del hígado. ¿Qué puede ser la glucosa? A través para generar energía, se va a transformar en piruvato, ¿sí? O también la glucosa puede también almacenarse, ¿no? Como dijimos, como glucógeno, puede convertirse. También puede que este glucógeno tenga la conversión a glucosa. Si la glucosa se convierte a glucógeno, se llamaría glucogenogénesis. Y si el glucógeno se convierte a glucosa, sería glucogenólisis. ¿Ok? Pero principalmente aquí vamos a ver cuando la glucosa nos va a dar la energía, ¿ok? Que es mediante la glucólisis, para que así nos dé lo que son 2 piruvatos.
También la glucosa puede dar otras rutas como las rutas pentosas para formar otros azúcares como también la ribosa, ¿no? Que forman parte de del ADN y ARN. Y también a través de estos dos piruvatos va a tener lo que son vías aeróbicas y vías anaeróbicas, o sea, va a haber presencia de oxígeno y no va a haber presencia de oxígeno. Entonces, y en el cual mediante estos piruvatos puede llevar a cabo lo que se le conocemos mucho mediante este componente que es el acetil-CoA para que forme lo que es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y así también puede generar energía mediante moléculas de ATP, ¿no? Acá también tenemos otro cuadro que cuáles son las finalidades que puede llevar a cabo la glucosa. Ok. Entonces, otro que vamos a hablar es la glucólisis, ¿ok? En la glucólisis, como mencionamos, va a ser para que nos dé 2 moléculas de piruvato y así obtener energía. Pero ¿qué se va a hacer? Se va a llevar a cabo la ruptura de la glucosa, ¿no? De glucosa para que se convierta a piruvato. Dijimos que se va a hacer, ¿no? A nivel del hígado, pero específicamente a nivel de los hepatocitos, ¿no? A nivel celular. Y sabemos como toda célula va a tener también, ¿no? Un citoplasma, así la membrana que lo rodea, y el citoplasma donde están todos los organelas, ¿no? de la célula. En este caso se va a llevar esta glucólisis a nivel de citosol o citoplasma, en el cual se va a dar una secuencia de reacciones oxidativas, como vemos acá, para tener que la finalidad que de una molécula de glucosa, no de 2 moléculas de piruvato, también haya liberación de moléculas de ATP, en este caso que son 2 moléculas de ATP, ¿no? Entonces tenemos acá a la glucosa. A ver, un ratito, chicos. Ya cuando entren a la parte de bioquímica, el curso de bioquímica, sí es importante que conozcan qué enzima degrada cada componente, ¿sí? Hasta llegar hasta el piruvato. Entonces, en la glucosa una de las enzimas que tenemos que acordarnos principalmente es esta, conocida como la exoquinasa, ya que es una de las enzimas que va a convertir la glucosa a glucosa 6-fosfato. Y de esta forma hace que esta glucosa 6-fosfato no se vaya de la célula, ¿no? Porque normalmente la glucosa se puede ir a otra célula, ¿no? Pero en este caso evita ello, ¿no? Para poder tener la formación del piruvato. ¿Sí? Es principalmente esta enzima, la exoquinasa. Ahora, después va a seguir otras reacciones, ¿no? Y la siguiente reacción, otra enzima importante es la fosfatoquinasa, ¿ok? Que convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bifosfato, ¿ok? Y acá también va a haber la formación de ATP a ADP. Asimismo, también va a haber un cofactor. Si habrán hecho ya el tema de los minerales con vitaminas, ¿no? En este caso tenemos el magnesio que también va a formar parte, ¿no? Va a actuar como un cofactor, o sea, va a ayudar a que haya esta reacción, ¿no? Entonces, otra enzima importante es la fosfoquinasa, ¿no? Fosfatoquinasa, fosfofructoquinasa. ¿Sí? Entonces, la exo y la fosfo son las importantes. Después vamos a seguir estas rutas metabólicas, ¿no? A 3-fosfoglicerato mediante enzimas que sabemos que terminan en asa, ¿ok? Y finalmente vamos a tener al fosfoenol piruvato, en el cual al tener este producto
nuestro producto final es convertirlo a piruvato mediante el piruvato quinasa, que sería nuestra otra tercera enzima importante para dar a cabo, ¿no?, la finalidad de esta glucólisis. Ya, entonces ya tenemos una cierta idea de lo que es la glucólisis, convertir de glucosa a piruvato. Ahora, otro, vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs, en el cual tampoco no vamos a repetir todo este ciclo que hemos obtenido, ¿no?, a partir de la glucosa. ¿Qué se convirtió en glucosa? En piruvato, ¿verdad? Ahora, este piruvato, para que entre al ciclo de Krebs, se tiene que convertir en otra molécula, que es la famosa acetilcoenzima A, que esto se hace también mediante una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Este ciclo de Krebs, esto mayormente es una ruta metabólica, ¿no?, que va a seguir degradando a las más enzimas para poder generar, ¿no?, más ATP de energía, sobre todo. Pero no solamente energía, también va a tener producción de dos moléculas de CO2, que esto finalmente, ¿no?, es lo que se elimina en la respiración, una molécula de GTP, 3 NADH2 más hidrógeno y un FADH2, que estos son, bueno, en este caso no los voy a explicar así directamente, ya cuando estemos en el curso de bioquímica, ahí sí es importante conocer, porque hay otra, incluso ciclo que se llama la cadena de electrones, ¿no?, en el cual también forma parte de la respiración. Y bueno, esto es bioquímica, como les digo, es un mundo, ¿no?, porque son enzimas, moléculas, cofactores. Bueno, ahorita no vamos a llegar a ese proceso, ¿no? Lo más importante o resaltante que queremos llegar a cabo, ¿no? Entonces, al tener nuestra acetilcoenzima A de la glucosa, ¿no?, esta acetilcoenzima A va a trabajar con otro componente que se llama el oxalacetato, ¿sí? Y este oxalacetato, al unirse, lo que va a hacer es que haya una liberación del CoA, ¿no?, y se convierta finalmente en citrato, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad al unirse el oxalacetato con el acetil-CoA. ¿Para qué? Para que así llegue también este ciclo formando ciertas moléculas, ¿no? También vamos a ver tanto liberación como agua o unión con agua, ¿no? También compra el isocitrato para unirse con el alfa-cetoglutarato, ¿no? Es un isocitrato deshidrogenasa mediante una enzima en el cual aquí va a haber la liberación del CO2 y también como el NADH, en el cual ese NADH va a constituir para formar parte de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Así sucesivamente, por ejemplo, el alfa-cetoflutarato se convertirá en lo que es en succinil, ¿no?, CoA mediante el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también, ¿no? Y también cierta liberación del CO2. Y así sucesivamente hasta el succinato, fumarato y el hemalato, ¿no? Y vemos que también va a formar lo que es el oxalacetato otra vez. Prácticamente al final se vuelve, ¿no?, una cadena, un ciclo, ¿no? Por eso se le llama el ciclo de Krebs, o también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también el ciclo del ácido cítrico. ¿Ok? Entonces, y así, de esta forma, mediante esta producción neta es donde se va también, no solamente para producir energía, sino también para otras partes, rutas metabólicas que también van a ayudar en nuestro sistema, ¿ok? Otro también que quiero agregar, que no me voy a olvidar, que este ciclo de Krebs se realiza a nivel de las mitocondrias, ¿no?, en el cual se han escuchado, las mitocondrias se encargan de la respiración celular, y en este caso, bueno, hay otro que se llama la cadena transportadora de electrones, que se encarga, ¿no?, de la respiración celular. Bueno, otro también que es la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan? Gluconeo. Entonces, la formación de nueva glucosa. Génesis viene de origen, neo de nuevo, o sea, la formación o el origen de nuevo glucosa. Ahora, esta glucosa se puede obtener tanto de los gliceroles, que son de las células grasas, como también de los aminoácidos y también de otros sustratos como el lactato, ¿no? O cuando, sobre todo esto se va a activar cuando no tenemos carbohidratos de reserva, ¿no? Como tenemos el almidón, bueno, en este caso el glucógeno, sobre todo cuando tenemos un ayuno prolongado,
¿no? Estos componentes son los que se van a activar para que haya esta conversión de glucosa, ¿ok? Esto es así para que, de una forma general, ¿qué puede significar la gluconeogénesis? Y así también nos damos a entender que no solo los carbohidratos nos van a dar aporte de energía, sino también pueden ser, ¿no?, los lípidos y las proteínas mediante sus unidades estructurales básicas. ¿Ok? En este caso el glicerol de los lípidos y aminoácidos de las proteínas. Y cuando habla de la glucogenólisis es que prácticamente va a haber, ¿no?, esa lisis de los glucógenos, que en este caso vamos a hablarlo en este cuadrito, que es el metabolismo de glucógeno. Sabemos que el glucógeno es la molécula, bueno, en este caso es un carbohidrato complejo o un polisacárido que se va a almacenar en el hígado y en los músculos. Entonces, yo ya tengo mediante mi glucólisis, ¿no?, que es, recuerdan, la glucosa 6-fosfato, se va a transformar a glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato, mediante la enzima UDP glucosa pirofosfilasa, se va a formar lo que es la UDP glucosa. Y así finalmente tener lo que es esta molécula de glucógeno y utilizarlo de reserva cuando lo retiramos, sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en todo ese caso estamos en ayuno prolongado? Lo vamos a activar este glucógeno, entonces va a llevar a cabo la glucogenólisis, ¿sí? En el cual, mediante la fosforilasa, ¿no? Para que no se vea tan tedioso acá, vamos a dibujar, ¿ok? Prácticamente el glucógeno es como, vamos a entenderlo como una línea de rutas lineales, ¿no? El glucógeno, y en el cual este glucógeno va a tener ramificaciones, ¿sí? Es como una ramita, ¿sí? Por eso existen esas enzimas para formar el glucógeno, que es el glucógeno sintasa, que va a formar toda esta parte de ladrillitos, por así decirlo, la parte lineal, y las enzimas ramificantes del glucógeno, que son estas ramificaciones que salen, ¿no?, para originar el glucógeno. Pero para llevar a cabo su lisis, o sea, destrucción de este glucógeno y se convierta en glucosa para poder llevar a cabo los componentes energéticos, ¿no?, se va a fosforilar, es decir, se va a romper la parte lineal y va a haber la enzima desramificante del glucógeno. También la parte ramificada del glucógeno también va a haber esa lisis, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, esa es la parte resumida con respecto a lo que son los carbohidratos, para que no se les haga tedioso entenderlos, ya que en bioquímica, bueno, es donde prácticamente viene un poco lo más complicado, lo más tedioso, porque sí es uno de los cursos que mayormente se ha sufrido en todo tercer año, bueno, tercer ciclo en este caso, ¿no?, que se va a llevar a cabo. Así que, como recomendación, les hago un repaso de ello y que ustedes también repasen estas rutas. Incluso existen mnemotecnias. En este caso, tal vez si hay una oportunidad, les puedo dar incluso algunos, cómo es lo que yo me guiaba, ¿no?, para acordarme estas enzimas, estas moléculas, ¿no?, para tener, sobre todo para entenderlo, ¿no? Ya que esto va a ser importante después cuando lleven clínicas. Mayormente te van a explicar el porqué de ocurrir ciertas cosas, ¿no? Hablando bioquímicamente, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte de carbohidratos. Ahora vamos a hablar la parte de lípidos, el metabolismo de los lípidos, en el cual asimismo van a ser biomoléculas ternarias, ¿no? Así como los carbohidratos, que está formado por carbono, hidrógeno y oxígenos esenciales para todos los organismos, pero también ciertos lípidos pueden contener fósforo o nitrógeno, ¿no? Estos lípidos se van a caracterizar ya que van a ser insolubles al agua, es decir, van a ser hidrófobos, pero sí van a ser solubles a solventes orgánicos. Sobre todo lo conocemos lo que es el alcohol, el formol o el éter también, ¿no?
También en estos compuestos podemos encontrar las grasas, aceites, las ceras y los esteroides. Y también que gran parte de los lípidos contienen ácidos grasos en su estructura. En sus funciones va a tener una función energética, es decir, como indicamos, se acuerdan de la gluconeogénesis, ¿no? Nos va a servir en caso de que no tengamos glucosa, ¿no? Por eso va a tener esa reserva energética a largo plazo, ¿no? Y es utilizado por el organismo durante largos periodos de tiempo, ¿no? Para no morir de inanición. Es por eso, a veces uno dice que puede vivir 7 días sin comer, pero no puede vivir 7 días sin dormir. Entonces, bueno, en el caso puede vivir, ¿no? Hasta un mes, creo, sin comer, por las mismas reservas que el mismo cuerpo, ¿no? Ha generado. Luego tenemos lo que es la función estructural, donde constituye lo que es la bicapa lipídica de la membrana plasmática celular. También es una función reguladora, ya que permite regular, ¿no? La temperatura del cuerpo gracias a la grasa corporal, que disminuye la pérdida de calor en presencia sobre todo de temperaturas frías. Una función informativa que permite la comunicación entre órganos y tejidos a partir de las hormonas, ¿no? En las cuales también van a presentar una estructura lipídica. Ahora, vamos a hablar acerca de la clasificación de los lípidos. ¿Ok? En la clasificación de los lípidos vamos a tener dos tipos, los que son las saponificables y los insaponificables. De cierta forma, estos lípidos se van a caracterizar, los que tienen presencia de ácidos grasos se va a llamar saponificables, ¿no? Es decir, tienen lo que es esta composición de ácidos grasos, que químicamente hablando van a ser ácidos carboxílicos de cadena larga. ¿Se acuerdan de química orgánica? ¿Cómo se caracterizan los ácidos carboxílicos? Por la presencia del COOH. ¿Ok? Y hay dos tipos, los saturados y los insaturados, ¿no? Los saturados porque van a tener un enlace y los insaturados porque van a tener doble enlace entre ellos. Ok, entonces en los saponificables vamos a tener dos tipos, los simples y los complejos. Los simples vamos a tener lo que es el aciglicéridos, en el cual son, o también los glicéridos, ¿no? En este caso de los glicéridos vamos a tener de acuerdo al número de glicéridos que podemos encontrar, ¿no? Tenemos a los monoaciglicéridos, los diaciglicéridos y también como los triaciglicéridos o también los triglicéridos, ¿no? Los glicéridos están compuestos prácticamente por una molécula de ácidos grasos más una molécula de glicerol, ¿no? Que nos da ese glicéridos. Y si vemos 3 moléculas de glicéridos, ¿qué nos va a dar al final? Nos va a dar lo que son los famosos triglicéridos, ¿ok? Luego tenemos, en el cual los triglicéridos, en un punto aparte, que también son los lípidos con mayor, que mayor cantidad tenemos, casi en un 80 o un 90%. Después tenemos también a las ceras, ¿no? En el cual estas también están unidas por ácidos grasos más lo que es una molécula de alcohol de cadena larga, ¿no? En el cual tenemos, por ejemplo, la cera, ¿no? Que sobre todo de las abejas. Y todos se van a caracterizar por esa presencia, ¿no? Que van a tener bien la presencia de un fósforo, ¿no? O de una glucósida o de una proteína. ¿No? Tenemos a los fosfolípidos, en el cual acá va a estar la presencia de ácidos grasos más un grupo fosfato. Los glucolípidos van a tener la presencia, ¿no? De un ácido graso más lo que es una molécula de glucosa, ¿no? Para que se llame glucolípido, en el cual va a ser componente también de la membrana celular, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser una glucosa, ¿ya? Solamente tiene que ser un componente de carbohidrato, ya sea algún monosacárido o un oligosacárido. Y las lipoproteínas, que van a ser la unión de lípidos más proteínas, ¿ok?
En este caso, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta de las saponificables, que hay presencia químicamente de ácidos grasos, mientras que las insaponificables no van a tener lo que son la presencia de ácidos grasos. En este caso tenemos a los terpenos, ¿no? O también conocidos como isoprenoides. Bueno, acá, de acuerdo al número de terpenos, si son monoterpenos, diterpenos, triterpenos, etcétera, ¿no? Acá lo más importante es que en los diterpenos va a haber la formación de pigmentos y de vitaminas, sobre todo las vitaminas liposolubles, si se acordarán, que es la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, ¿no? También los pigmentos vegetales mediante los tetraterpenos. También los aromas, hay aceites aromáticos, ¿no? Que son mediante los monoterpenos. Otro también los insaponificables son los esteroides, ¿no? En el cual aquí va a haber la formación de lo que es del colesterol, y en el cual va a haber derivados del colesterol, como son las hormonas esteroideas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, que son las hormonas sexuales, como el estrógeno, la progesterona y los andrógenos. También a nivel de la corteza adrenal, tenemos a lo que es el cortisol y la aldosterona, ¿ok? Las vitaminas, bueno, como es precursor del colesterol, tenemos la vitamina D. Y también lo que son los ácidos biliares, ¿no? Que esto es importante conocerlo también porque se van a encargar de degradar lo que son los lípidos. ¿Sí? Luego también tenemos a las prostaglandinas, ¿no? Para llevar a cabo lo que son a nivel de las hormonas, también las prostaglandinas propiamente dicho, ¿no? Y también en este caso en las prostaglandinas tenemos al tromboxano, ¿no? Y etcétera. Pero se caracterizan prácticamente que no hay presencia de ácido graso. Ahora tenemos, la otra es una forma general, clasificación de lípidos. Ahora tenemos la clasificación de ácidos grasos, en el cual estos ácidos grasos van a ser divididos de dos. ¿Se acuerdan por qué son de dos? Químicamente, por la presencia de enlace, ¿no? De enlace entre los ácidos grasos. Si son enlace simple o enlace compuesto. O sea, si son de un enlace, insaturados cuando son más de dos enlaces. ¿Ok? En los saturados vamos a tener como por ejemplo a lo que son el ácido palmítico, al ácido láurico y al ácido estiárico. Y en que ambos se van a diferenciar. ¿De qué se van a diferenciar? De acuerdo a los también números de carbono. ¿Sí? Los palmíticos son de 16 moléculas de carbono, mientras que el láurico es de 12 y el estiárico es de 18 moléculas de carbono. ¿Ok? 18, no me salió bien. Ya, 18. En el cual normalmente lo que nuestro cuerpo puede sintetizar son las moléculas, ¿no? Bueno, de cadenas prácticamente, que son largas, o sea, son ácidos grasos con cadena larga. Son los que nuestro cuerpo puede sintetizar. En este caso es mejor que sea el ácido tipo estiárico, ¿no? ¿Desde cuánto es donde son de cadena larga que nuestro cuerpo puede sintetizar? Cuando sean mayor o igual a 14 de carbonos. ¿Ok? Ahora, ya, entonces es en este caso, acá como por ejemplo tenemos, ¿no? De los saturados de una forma general, a nivel de los animales podemos la mantequilla, la carne, productos lácteos, los vegetales, los aceites de coco o también alimentos procesados. Después tenemos a los insaturados, ¿no? Digamos que se dan por el doble enlace que van a tener, ¿no? Los ácidos grasos, al estar unidos con, si es de cadena larga o de cadena corta, también se relaciona en este caso. Tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados, ¿ok? En los monoinsaturados vamos a tener, por ejemplo, a lo que es a la omega 9, ¿ok? En la omega 9 va a estar formado lo que es con lo conocido como el ácido oleico.
También va a tener lo que es la presencia de 18 carbonos, ¿no? Y bueno, se va a llamar omega 9. Mayormente el número 9 se va a indicar porque en ese enlace, ¿no? Bueno, en esa parte, de acuerdo a al número de la cadena, es donde se va a observar el doble enlace, ¿no? Y entonces a nivel del 9, de la molécula novena, por eso se le llama así, ¿no? Omega 9. Y ahora, ¿qué podemos apreciar en qué fuente nos puede dar el ácido oleico? Tenemos sobre todo a las aceitunas o a la oliva o también al aguacate. ¿Ok? Son las fuentes principales que nos puede dar el omega 9. Y en el caso de los poliinsaturados, estos pueden ser de dos enlaces o hasta de 3 enlaces. ¿Ok? Tenemos acá lo que es el omega 6 y el omega 3, ¿no? En el omega 6 tenemos lo que es principalmente al ácido linoleico, que también son de 18 carbonos, y en el omega 3 tenemos al ácido alfa linolénico, es distinto, ¿ok? Pero también son de 18 átomos de carbono, ¿ok? Y en el omega 6, bueno, también el ácido araquidónico. En el caso del omega 6, sobre todo el ácido linoleico, las fuentes que lo podemos apreciar es en los aceites vegetales, en el maíz, en soya, ¿no? En cacahuate también. Y en la omega 3, sobre todo el alfa linolénico, podemos verlo en los frutos secos, en los aceites de lino, en el soya, en la nuez, ¿no? Y bueno, y otro que no sé si ustedes habrán escuchado en algunos alimentos, que es el ácido eicosapantenoico y el ácido docosahexaenoico. Ambos tienen 20 átomos de carbono, ¿ok? En el cual se le conoce como el famoso DHA, ¿no? El que es el ácido docosahexaenoico. Sí, no sé si ustedes habrán escuchado algunos, incluso fórmulas alimentarias de niños tienen este compuesto, ¿no? En el cual vemos que es un tipo de ácido graso, ¿no? Que es importante también para el fuente de energía y todas las funciones mencionadas de los lípidos, que podemos encontrarlo en el pescado, en mariscos y en aceites de pescado, ¿no? También. Ahora, continuando con ello, vamos a hablar acerca de la digestión, absorción y excreción de los lípidos, ¿no? Cómo se metaboliza, bueno, cómo es su digestión a nivel del tubo digestivo. Bueno, esto va a ser lo que es a nivel del intestinal en primer lugar, ¿no? A nivel intestinal, sobre todo en en el duodeno de la segunda porción, ¿ok? Siempre en la segunda porción del duodeno es donde se va a llevar a cabo toda la degradación, tanto de lo que son, en este caso, los lípidos, como también ciertas moléculas de los carbohidratos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí va a llevar a cabo la parte alcalina que viene del estómago, que es la parte ácida, ¿no? Entonces, en la parte intestinal es donde se va a alcalinizar. Entonces, tenemos acá a lo que son la presencia de los triglicéridos y colesterol, ¿no? Que vemos que son parte de los lípidos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién los va a degradar? En este caso de los lípidos se llama emulsión o emulsionar. Son los sales biliares, que obviamente las sales biliares están formadas a nivel del hígado, pero almacenadas en la vesícula, ¿no? En forma de bilis, que esto al llegar a la segunda porción del duodeno se libera, ¿no? Para alcalinizar. Entonces, va a emulsionar, es decir, los va a degradar, y esa degradación se le va a llamar como micelas, ¿no? Micelas mediante estas enzimas, que es la lipasa, ¿no? La lipasa es la más frecuente, la más importante de la degradación de los lípidos, en este caso triglicéridos y colesterol, ¿sí? Y estas micelas, bueno, se va a formar en colesterol que puede ser reabsorbida, ¿no? A nivel del enterocito, o también monoglicéridos, y que
las sales biliares también se van a reciclar, ¿no? En la bilis. Ahora, esto estamos hablando del enterocito, ¿no? A nivel enterocito, estos compuestos mínimas de lo que son de los lípidos, ¿no? Van a ser reabsorbidos, ya sean por triglicéridos, por colesterol y proteína, ¿ok? Pero no van a entrar, o sea, no van a entrar a nivel capilar. Entonces, en caso de los lípidos, no entran directamente a nivel capilar. Estos tienen que ser transformados en algún elementos que sí pueden ser solubles a nivel, ¿no? Capilar, aunque también existen ciertos alimentos, ciertos lípidos que también, ¿no? Pueden estar unidos mediante una proteína que es la albúmina, pero eso es en un 10%. En un 90% tienen que ser transformados a otras moléculas solubles. En este caso, en el enterocito, como es una célula, también va a tener organelas, y en esas organelas tenemos al aparato de Golgi, que tanto en los triglicéridos, colesterol, van a ser transformados ahí en kilomicrón. Y kilomicrón es un tipo de lipoproteína, porque está formado por lípidos y proteínas. Y al tener esa transformación de proteína, puede transportarse, ¿no? A nivel sanguíneo, para sobre todo llegar a qué órgano principal para que lleve a cabo lo que es la síntesis, sobre todo de energía, porque el colesterol también produce ATP, ¿no? ¿No? Y entonces se va a llevar a nivel del hígado. ¿Ok? Entonces va a ser el órgano principal para llevar a cabo todo esto, para llevar a cabo el metabolismo, ¿no? Ahora, entonces, tenemos acá de la dieta, ¿no? A nivel intestinal, ¿qué se va a formar? Los kilomicrones, ¿ok? Estos kilomicrones ya pueden ser no solubles a nivel capilar, van a pasar por el torrente sanguíneo, y en el cual también puede ver que son, puede ser a otros tejidos, ya sea el tejido mamario o también a la glándula suprarrenal, ¿ok? Va a haber tipos de ácido graso. O si no, se convierte a lo que son los remanentes, que estos van a ser ingresados al nivel del hígado, para que allí haya una formación de colesterol y después la formación de ácidos biliares también, ¿no? Para llevar a cabo, como vimos acá en el anterior, para que emulsione a los lípidos, no se degradar. Eso es mediante la dieta, es decir, que son mediante los lípidos exógenos, porque son externos, ¿no? La dieta. Pero también va a haber lípidos dentro del hígado, que se llama lípidos endógenos. Estos son exógenos, ¿ok? Los de azul, exógenos. Ahora vamos a cambiarlos de color, que son los endógenos, ¿no? Los que se van a encontrar ¿dónde? En el hígado. ¿Ok? Ya. En el hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Este colesterol, bueno, ¿no? El hígado va a llevar a cabo su transformación y se convierte en VLDL, ¿ok? Este VLDL también ingresa a los capilares, también se puede formar ácidos grasos libres y se va a los tejidos periféricos como la glándula mamaria, la corteza suprarrenal, ¿ok? Y después, cuando sale de los capilares, también VLDL se puede convertir en IDL, ¿ok? Y estos IDL también puede llevar a cabo su transformación a LDL, ¿ok? Y esta es una molécula, bueno, en este caso es una lipoproteína que se va a encargar de llevar lo que es los lípidos o colesterol, porque es el colesterol que estamos trabajando a nivel del hígado, a nivel hepático, que va a llevar a lo que son a los tejidos periféricos, ¿ok? Va a llevarlo, o sea, va a llevar a cabo el almacenamiento en los tejidos periféricos, ¿no? Y de tal forma
pueden considerarlo como el colesterol malo, ya que eso es lo que va a llevar el acúmulo de, si en todo caso hay una sobreexplotación o un aumento excesivo de colesterol, obviamente que el LDL va a seguir almacenando en los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, pero normalmente no es porque quiere, sino es porque su función no es que no haya tanto colesterol a nivel capilar. Ahora, cuando ocurre eso, un aumento excesivo, ¿qué hace? Todo, todo lo que no está bien en nuestro cuerpo es tóxico. ¿Y cuando es tóxico quién actúa? Los macrófagos, porque hay algo no está bien. Asimismo, por ejemplo, los diabéticos, cuando tienen mucha glucosa, los macrófagos actúan porque es algo no es normal en nuestro organismo. Entonces, lo mismo ocurre con este elemento que es el LDL. Aumenta, bueno, en este caso el colesterol, aumenta tanto que los macrófagos actúan. Y los macrófagos al final convierten en ciertos compuestos, ¿no? Que se le va a llamar células espumosas, y esas células espumosas se va almacenando a nivel de los vasos y donde se va prácticamente formar una placa aterosclerótica, ¿no? Que no va a permitir lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, esa es una forma también que al acúmulo de colesterol podemos llevar, ¿no? Tener como consecuencia a la formación de placas ateroscleróticas. ¿Sí? Entonces, el LDL se encarga de ello. Pero después también el LDL, mediante ciertas enzimas, se transforma en HDL, a lo que es el bueno. ¿Por qué? Porque el HDL se va a encargar de llevar el colesterol almacenado en los tejidos periféricos hacia el hígado para que éste otra vez sea sintetizado para llevar a cabo ya sea la parte energética o la formación también de ácidos biliares. ¿Sí? Entonces, es la lipoproteína buena, mientras que el LDL es la lipoproteína, vamos a poner carita triste. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos una idea porque cuando hacen exámenes, sobre todo de hemogramas en el perfil lipídico, ¿no? Suelen pedir estos tipos de lipoproteína, ¿no? Y entonces, si ven que está elevado, vemos que hay un riesgo de formación de placas ateroscleróticas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos hablando del metabolismo de los lípidos. Ahora, ¿qué seguimos? Ya. ¿Cuáles son las vías que en el cual tenemos de los lípidos, ¿no? Acá vamos a poner. Ya, entonces tenemos a los ácidos grasos que lo podemos obtener a través de la dieta, ¿no? Estos ácidos grasos, o bien de los triglicéridos a través de las grasas, que mediante una lipólisis, es decir, lisis, ¿qué significa? Degradar. O sea, degradamos estos triglicéridos para tener como componente los ácidos grasos, ¿quién más? El glicerol, ¿no? Entonces, pero estos ácidos grasos también puede dar la conversión del acetilcoenzima A. ¿Y dónde vimos la acetilcoenzima A? En el ciclo de Krebs. ¿Y cuál es la finalidad del ciclo de Krebs? Obtener energía. Entonces, aparte de los ácidos grasos, puedo obtener energía mediante el ciclo de Krebs. ¿Y cómo se llama esa ruta metabólica? Se llama la beta oxidación. ¿Ok? También a partir de la acetilcoenzima A puedo formar, ¿no? Lo que son ácidos grasos por la lipogénesis. También a partir de los ácidos grasos puedo formar triglicéridos por la esterificación, es decir, la formación de ácido graso más un glicerol mediante un enlace éster, se llama esterificación. ¿Okay? Acetilcoenzima A también puede dar la síntesis de colesterol, ¿no? Que va a formar el colesterol y después mediante la esteroidogénesis puede también dar la formación de esteroides. También por la acetilcoenzima A, la cetogénesis mediante los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, son varias rutas que en su debido momento ustedes sí tienen que estudiar cada una de estas rutas, tanto lipólisis, lipogénesis, betoxidación, todo ello, porque sí, aunque no lo crean, suelen venir en exámenes, sobre todo en los parciales. Ahora, entonces, de todo ello vamos a hablar principalmente uno de ellos que es la lipogénesis, ¿no? En el cual que son las síntesis
de ácido graso que sale a partir de lo que es el acetilcoenzima A, ¿no? Que es proveniente de dónde? De la glucólisis, ¿no? O sea, claro, a partir del piruvato, ¿no? Que cuando este piruvato, como vemos acá, por una enzima que es el piruvato deshidrogenasa, se convierte en lo que es en acetilcoenzima A, ¿no? Y mediante ello, mediante el citrato, y el piruvato que se convierte después en oxalacetato, ¿no? Mediante la enzima citrato sintasa se convierte en citrato. Este citrato que fue formado a nivel de la mitocondria pasa, ¿no? Mediante un transportador, ¿no? Hacia el citoplasma para convertirse en citrato. Pero este citrato también se va a convertir en lo que es en acetil-CoA a nivel del citoplasma, porque primero hablamos de a nivel de la mitocondria, ¿no? Entonces es una forma de cómo puedo yo pasar la mitocondria hacia el citoplasma a través del citrato, porque es soluble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? El citrato va a tener una enzima, que es el ATP citrato liasa, que va a hacer que haya esta conversión, ¿no? Del acetil-CoA. Entonces, yo al tener el acetil-CoA a nivel de lo que es en el citoplasma, entonces va a llevar a cabo estas rutas que va a ser lo que es mediante una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa, dar la formación de ese malonil coenzima A, ¿no? Entonces, ya tengo para poder iniciar mi síntesis de ácidos grasos. Y para llevar a cabo finalmente mi formación de ácidos grasos es mediante esta enzima llamado ácido grasa sintasa. Entonces, prácticamente ya di mi formación de ácido graso en caso también de que no hubiera presencia de ello, ¿no? Sobre todo es mayormente por eso, ¿no? Porque una persona que así innecesariamente del origen, ¿no? De la formación de lípidos, bueno, no sería obvio, ¿no? Para uno, solamente cuando vemos que hay una disminución en el organismo y de tal forma nuestro cuerpo responde así. Entonces ya, hablamos de la lipogénesis. Ahora vamos a hablar acerca de la beta-oxidación, en el cual es oxidación del ácido graso hasta convertir lo que es el acetil-CoA, ¿no? Que ocurre en las células hepáticas, especialmente en lo que es en la mitocondria. O sea, al inicio, el acetil-CoA obtuvimos, ¿no? Bueno, pasó de mitocondria a citoplasma, donde se llevó a cabo la lipogénesis, para dar la conversión de ácidos grasos. Pero ahora va a ser al revés, que al tener la presencia de ácidos grasos, voy a tener acetil-CoA para llevar a cabo mis componentes energéticos, ¿no? Entonces, acá sí va a ser una cadena larguita, ¿no? Aquí, bueno, tenemos los ácidos grasos, que también mediante una enzima, acetil-CoA sintetasa, va a dar origen al acetil-CoA, ¿no? Después va a haber la presencia de carnitina, que mediante esta enzima, bueno, en este caso es un cofactor, es decir, un cofactor es como un ayudante, como un ayudador para dar la formación, todas estas, bueno, este proceso de las rutas metabólicas, ¿no? Esto, la carnitina, entonces acetil-CoA se une a la acilcarnitina, llega a la mitocondria, después la mitocondria, ¿no? Esta acilcarnitina va a liberar lo que es la carnitina y se va a unir el CoA y así formar el acil-CoA, ¿ok? Entonces, después del acil-CoA, lleva a cabo también otro elemento que es la oxidación por otros componentes para finalmente tener el enoil-CoA. También se va a llevar a cabo lo que es la hidratación, es decir, se va a añadir una molécula de agua para así formar el beta-hidroxiacil-CoA. También va a haber la oxidación de otro componente que es el NAD, que este va a llevar a cabo lo que es el beta-cetoacil-CoA. ¿Ok? Y después, mediante una enzima, finalmente ya tenemos a lo que es una enzima lactiolasa, que esta beta-cetoacil-CoA se va a transformar en acetil-CoA, ¿ok? Al inicio era acil-CoA, ¿ok?
no es acetil-acil-CoA, para finalmente, después de tantas formaciones, ¿no? Y también degradación, tener al acetil-CoA para llevar a cabo sobre todo mi ciclo de Krebs, como también otros que es la lipogénesis, la cetogénesis o la colesterogénesis, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos, ¿no? De rutas metabólicas, ¿no? Porque vemos que los ácidos grasos tienen varias, pero acá hemos hablado solamente de dos, lipogénesis y betoxidación, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca del metabolismo de las proteínas, ¿ok? En este caso, a diferencia de los lípidos y carbohidratos, ya no son biomoléculas ternarias, ahora van a ser biomoléculas cuaternarias, ya que van a estar formados por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero también puede haber la presencia en menor cantidad, como el fósforo, azufre y otros elementos, ¿no? En pequeñas cantidades también magnesio, cobre y hierro. Ahora, tal vez no lo recalqué, pero tal vez se pudo apreciar que en los carbohidratos su unidad básica estructural son los glúcidos, ¿no? O los monosacáridos o glucosa, en este caso, que es el más frecuente, ¿no? Y en los lípidos son los ácidos grasos, ¿ok? Pero claro, también tenemos que considerar que hay lípidos que no tienen ácidos grasos y que no tienen, y que sí tienen, que no tienen y que sí tienen ácidos grasos, pero prácticamente es la forma mínima de los lípidos, ¿no? Y en el caso de las proteínas, vamos a tener a lo que son los aminoácidos, que van a ser unidades estructurales básicas de las proteínas que están unidas mediante enlaces peptídicos. En el caso de los carbohidratos, están unidos mediante enlaces glucosídicos, ¿ok? A veces su mismo componente se relaciona para la unión, ¿no? Pero eso sí, en ácidos grasos sí es distinto, ahí sí se llama enlace éster, ¿sí? Ahora, los aminoácidos prácticamente van a ser, son estas estructuras básicas, ¿no? Que van a componer lo que son las proteínas, pero no necesariamente se van a llamar proteínas, sino la unión de varios aminoácidos. En este caso, debe ser más de 50 monómeros o de 50 aminoácidos para considerar una proteína. También son de elevado peso molecular y bueno, van a constituir principalmente como nutriente para la formación de los músculos, ¿no? De nuestro cuerpo. Ahora, las proteínas, vamos a verlo en distintas formas. Por eso su función es muy variada. Es demasiado. Bueno, como forma estructural, también va a formar parte de estructuras biológicas como las membranas celulares. Sabemos que tienen una bicapa lipídica, ¿no? Pero también vamos a ver acá componentes estructurales que son proteínas. En este caso, no sé si mencioné, en las rutas metabólicas hablábamos de enzimas, hablábamos de transportadores, incluso hablamos de una lipoproteína, ¿no? Entonces son tipos de proteína en el cual, de acuerdo al lugar que estén, realizan su función. En este caso, en la membrana, ¿no? Tenemos también forma parte. También vamos a ver estructural a nivel de los cartílagos, a nivel de los huesos, que son el colágeno, también en la uña y en el cabello como forma de queratina. También de forma catalítica. Hablamos de las enzimas, ¿no? Esas enzimas que degradan, ¿no? Pero también existen enzimas que sintetizan, ¿ok? Por eso estos tipos de enzimas van a ser proteínas que van a acelerar o van a formar parte de las reacciones químicas. También de forma contráctil, como la actina, la miosina, que esto es a nivel muscular, ¿ok? O la tropomiosina, ¿no? A nivel muscular, bien llevan a cabo lo que es la contracción o la relajación. También tienen una función protectora, por ejemplo, los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, ¿no? Son proteínas de defensa en este caso, también proteínas que van a formar parte de la hemostasia sanguínea, como los factores de coagulación o el fibrinógeno, también forma de proteína. También tienen una función transportadora que pueden a través de las membranas celulares o por la sangre. Y mencionamos, ¿no? A la albúmina, a las lipoproteínas, por ejemplo, la hemoglobina.
También de reserva en forma de ferritina, por ejemplo, en caso reserva a lo que es el hierro, ¿no? Y hormonal, que también existe proteínas, ¿no? Que van a tener esa función hormonal, sobre todo de naturaleza proteica, como la insulina y la hormona paratiroidea. O sea, algunas, no es que todas van a ser de tipo proteica, ¿ya? Porque también existen hormonas por carbohidratos o por lípidos también, como las hormonas sexuales. En este caso son las hormonas proteicas. Ya, acá tenemos en clasificación de las proteínas, ¿no? Las holoproteínas y las heteroproteínas, en el cual en las holoproteínas se van a caracterizar por globulares y tenemos también a las filamentosas. En las globulares tenemos lo que son las albúminas, ¿no? Las globulinas, es globular en su forma bioquímica, ¿ok? También a las histonas, ¿no? A las gluteninas, a las protaminas. Y en las filamentosas, como el colágeno que mencionamos, ¿no? Que se va a encontrar en los huesos, en las elastinas, en las fibras elásticas, la queratina, en este caso no va a formar parte de las uñas, del cabello. Tenemos la fibrina y la actina y la miosina, que van a formar parte a nivel muscular, ¿ok? Después vamos a tener las heteroproteínas, es decir, hetero porque no va a ser proteína sola, como es en las holoproteínas. En cambio, en las heteras, estas proteínas pueden estar unidas por otro componente, ya sea por glucosa, ya sea por lípidos o ya sea por fósforo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá. Tenemos las glucoproteínas que van a estar formados por un aminoácido y más glúcido, ¿no? Como son las glicoproteínas que forman parte de ¿dónde? De la membrana celular. Las lipoproteínas acá sería por aminoácidos más lípidos, que ya mencionamos que también son como transportador del colesterol, ¿no? Del colesterol. Tenemos a la fosfoproteína, en este caso debe ser aminoácido más fósforo, no más pigmento, ¿ok? Más fósforo, que también es como un tipo de transportador que se va a encontrar en la membrana celular. Las cromoproteínas, que va a estar formado el aminoácido más un pigmento. Y por último, también las nucleoproteínas, como el aminoácido formado con los ácidos nucleicos, ¿no? Y bueno, entonces esta es la parte de como que una forma de clasificar a las proteínas, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la digestión y absorción de las proteínas. En este caso, vamos a tener en cuenta que la digestión de las proteínas va a ser a nivel del estómago, ¿ok? Principalmente. A diferencia de la glucosa, que principalmente fue a nivel de la boca, y también en el intestino mayormente es para que sea reabsorbido, porque el intestino es el órgano de la reabsorción de todos los nutrientes, pero como se dan cuenta en forma, ¿no? En forma simple, en su forma básica. Así también va a ocurrir en los lípidos y así también va a ocurrir en las proteínas, porque nosotros ya ingresa la proteína. Sabemos que es una proteína, ingresa por el tubo a nivel de la boca, tubo digestivo, a nivel del estómago, es donde va a llevar a cabo, ¿no? Su digestión. Entonces, sabemos que a nivel del estómago hay lo que es ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico, ¿no? Se activa, bueno, pero también se activa la presencia de proteínas. Y entonces, al ver esa activación del ácido clorhídrico, también se activa una enzima que se llama la pexina. Y que esta pexina va a llevar a cabo lo que es esta degradación de las proteínas, ¿sí? Acá tenemos la proteína, está el ácido clorhídrico, se activa, primero, bueno, hay un pexinógeno y ese pexinógeno hace una transformación con el ácido clorhídrico para formar la pexina. Y esa pexina hace que degrada las proteínas a un polipéptido, es decir, donde puede ser fácilmente absorbido, pero todavía no, ya que a nivel intestinal también va a existir otras enzimas que pueden degradar como la carboxipeptidasa, la trixina, la quimiotrixina, ¿no? Para que así sigan degradando estos polipéptidos y ya tener en cuenta que son tripéptidos o dipéptidos, ¿no?
o también ya tener lo que son los aminoácidos, ¿no? Y estos a nivel intestinal, ¿no? Mediante de acuerdo a qué tipo de proteínas estaríamos hablando, porque sabemos que hay variedad, ¿no? Van a ser reabsorbidos a nivel de dónde? A nivel de del torrente sanguíneo. En este caso, en todos los nutrientes van a ir a nivel de la sangre portal hacia el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado se va a llevar a cabo casi todo el metabolismo de estos compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, el hígado hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Porque nos damos cuenta que es donde ocurre casi todas las rutas metabólicas, casi toda la energía que nosotros, en este caso, estamos presentes, ¿no? Y la mente abierta para poder absorber todo el conocimiento, ¿no? Que uno quiere dar. Entonces, es gracias al hígado. Incluso estaban por decir cuál es el órgano más importante, si el corazón o el cerebro. Y otros decían que el hígado es el órgano más importante. Ya. Ahora, asimismo, aminoácidos también va a tener ciertas rutas, diferentes rutas, ¿no? En primer lugar, bueno, los aminoácidos podemos obtenerlos, ¿no? Mediante la degradación de proteínas, la digestión o recambio, o sea, mediante estas fuentes alimentarios, o también puede llevarse a cabo la síntesis de estos aminoácidos. Los aminoácidos pueden llevar origen a la síntesis de nuevas proteínas. También los aminoácidos pueden ser en síntesis ya sea de nucleótidos o de neurotransmisores, ¿no? También están utilizados como combustible metabólico, en el cual el aminoácido, bueno, también en su compuesto químico va a estar formado por un grupo amino y un grupo carboxílico. ¿Por qué? Gracias cuando hay una degradación de estos aminoácidos, como mencionamos, está formado por un grupo amino, entonces al metabolizarlo, este amino puede llevar a cabo lo que es la eliminación del amino mediante el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque el amino es un compuesto tóxico, ¿no? Entonces, por eso existe el ciclo de la urea. También puede, si ya se metabolizó el aminoácido, formar el esqueleto carbonado, que en este caso se va a llevar los ciclos metabólicos, ¿no? Como la catálisis o síntesis. Ahora, vamos a hablar acerca de los aminoácidos. Los aminoácidos, tenemos los esenciales y los no esenciales. Se van a diferenciar de que unos sí pueden ser degradados y sintetizados en nuestro organismo y otro no puede ser. ¿Cuál principalmente no pueden ser? Los que son los esenciales. No pueden ser ni degradados ni sintetizados. Sobre todo degradados en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces es importante y tener en conocimiento cuáles son ellos. ¿Ok? Ya que los no esenciales sería el resto. ¿Sí? Entonces, en los esenciales vamos a tener a lo que es, bueno, acá hay una variedad, casi como 9 hasta 10, pero hay uno que no se le forma parte de ellos solo en algunos casos, que es la arginina, ¿sí? Pero igual se utilizó una mnemotecnia para en cual acordarnos, ¿no? Sobre todo si preguntan, porque incluso me acuerdo que en la época preuniversitaria, cuando enseñaban este tema, sobre todo en biología, preguntaba qué elementos cuál de todos es un aminoácido esencial y cuál de todos no es, ¿no? Entonces, mediante ello se propuso una mnemotecnia, ¿no? En el cual dice así, dice, Fer o Fernanda, dice, hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptofán. Entonces, es una mnemotecnia, como hacemos en medicina, todo sirve para acordarnos, ¿ok? Todo. Hasta lo más grosero, hasta lo más chistoso o hasta que uno mismo crea y entiende, sirve, ¿no? Porque acá en medicina es acordarnos, prácticamente es memoria y practicar también. Y dicen que la enseñanza es donde aprendes más, ¿no? Por eso si ustedes cuando ya estén un ciclo más, yo les recomiendo enseñar para que así llegan a absorber e incluso a nutrirse más, ¿no? Y así ya queda más en la cabeza. Entonces, mediante esta mnemotecnia,
Entonces yo me voy a acordar cuáles son los aminoácidos esenciales. Fer de fenilalanina, I de histidina, iso de isoleucina, lío, ¿no? De lisina, tremendo de trionina, valentina de valina, le de leucina, metionina y bueno, un triptófano le metió, ¿no? Entonces es el otro aminoácido esencial. ¿No? Son los que nos podemos acordar para ir sobre todo, ¿no? Y que entonces son aminoácidos que nuestro cuerpo no lo puede generar, o sea, sintetizar, de tal forma que vamos a obtenerlo por los alimentos. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos acá. Ya lo que es la degradación de los aminoácidos. Ya vimos la síntesis, bueno, en este caso, que mayormente es por fuentes energéticas, digo, por fuentes alimentarias, ¿no? O también que el mismo cuerpo lo mantiene. Ya, ahora, ¿cómo podemos degradarlo? En este caso, vamos a tener mediante dos fases, que es la transaminación y la desaminación oxidativa. La transaminación es, vamos a decirlo, que va a transferir. El mismo nombre puede también un poquito explicarlo. Transaminación de transferir. ¿Pero qué va a transferir a este aminoácido que yo tengo? ¿Okay? Ya sea el triptófano, ya sea la fenilalanina, en este caso, ¿no? Un ejemplo, aminoácido va a transferir. ¿A quién le va a transferir? Va a transferir lo que es. Ya. Va a transferir. Ya. Va a transferir el grupo amino del aminoácido. ¿Ok? Ese grupo amino lo va a transferir. ¿A quién lo va a transferir? ¿Y con quién se va a unir? Se va a unir con este alfa-cetoglutarato, ¿ok? Se va a unir con ese alfa-cetoglutarato para así tener lo que es un cetoácido y un L-glutamato, ¿ok? Es lo que voy a obtener. Ese aminoácido va a transferir al acetoglutarato para tener un alfa-cetoácido y L-glutamato, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya, mira, este es otro tipo de proteína, ¿no? Que es prácticamente es un neurotransmisor que se encarga es un neurotransmisor que se encarga de la excitación cerebral, ¿sí? Mientras que su inhibidor es la gabapentina, ¿no? Son neurotransmisores que tal vez más adelante vean o tal vez ya habrán escuchado. Bueno, entonces, teniendo ello, ¿no? Lo que es el alfa-cetoácido y el glutamato, tenemos que existe otra, ¿no? Que es lo que es la desaminación oxidativa, que va a ser lo contrario, que va a ser desaminar, o sea, quitar ese grupo amino que tenía el NH3. Quitarle, ¿ok? Vamos a quitar el glutamato, ese NH3. ¿Pero qué decimos que es el NH3? Amoníaco. ¿Y qué es el amoníaco? Entonces es una forma de que ya estamos degradando los aminoácidos, ¿ok? Pero esto se llama amoníaco. Y el amoníaco que dijimos que era tóxico. Tóxico es el amoníaco, ¿no? Entonces, al ser tóxico el amoníaco, nuestro cuerpo inteligentemente lo va a eliminar. ¿Y cómo lo elimina? En urea. Por eso hay lo que se llama el ciclo de la urea, que es convertir el amoníaco en urea, que también van a ver en bioquímica. ¿Okay? Esta es solo una forma de resumen, ¿sí? Y la urea que se va a eliminar a través de los riñones. Riñón, bueno, ¿en forma de qué? De orina. De orina, ok. Ya. Entonces, eso es lo que finalmente tenemos.
Y bueno, y también las proteínas tienen su esqueleto carbonado, pues, ¿no? Y en el cual, como es un carbohidrato, también va a tener qué función. Va a ir función para la obtención de energía, ¿no? ¿Y mediante qué? Mediante la gluconeogénesis, porque va a formar a partir de un aminoácido. A partir de un aminoácido donde va a formar lo que es la energía. Entonces, el gluconeogénesis. Y también va a formar, bueno, otro también función que es formación de cuerpos cetónicos también. Cetogénesis. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad de lo que es la degradación de los aminoácidos. Y bueno, y acá también tenemos de una forma de resumen, ¿no? Tenemos acá el esqueleto, la degradación del esqueleto carbonado que da la formación de estos alfa-cetoácidos, ¿no? En el cual, gracias a ello, puede llevar a cabo el ciclo de Krebs mediante la gluconeogénesis, ¿verdad? O mediante la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, o también va a haber la formación de molécula de dióxido de carbono, agua y ATP. Y acá el grupo amino, ¿no? Que se va a llevar a cabo la transaminación y la desaminación oxidativa para llevar el ciclo de la urea, en el cual es un producto de excreción del nitrógeno. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso es todo con respecto al metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Espero que haya quedado claro para ustedes. Esto, bueno, son las bibliografías que se llegó a utilizar. Lo que sí les recomendaría, tal vez no estén llevando este curso de bioquímica, porque sí lo van a llevar más adelante, o si tal vez ustedes quieren entrar a este mundo de la bioquímica, el libro que suelen trabajar lo que es en la facultad es la bioquímica de Harper, ¿no? Creo que hay otro libro en el que se entiende mejor lo que es la bioquímica, que voy a buscar el nombre, que no me acuerdo muy bien, que es incluso más didáctico. Sí, también hay otro que es la marca Crash, también Crash, que se llama como Crush. También es una marca, es un tipo de libro que es más bonito, o sea, es más entendible, es más como tipo coquito, por así decirlo, que incluso te explica más chévere lo que es la bioquímica. También hay otros cursos para anatomía, para fisiología, incluso para farmacología, ¿no? Entonces, son los libros que, bueno, suelo recomendar, ¿no? Que también en mi época de cuando estaba en segundo año, ¿no? También me recomendaron. Y, y bueno, entonces, eso sería todo, chicos. Bueno, somos COE Brigada. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y muchas gracias por la clase de hoy. Espero que, como mencioné previamente, que haya quedado claro para ustedes. Gracias.